Les damos la más cordial bienvenida a esta conexión. En esta hora vamos a estar platicando de un tema que me parece muy interesante, pero no interesante solamente para que aprendamos, sino interesante para ponerlo en práctica, para ponérnoslo como un propósito. El tema se denomina cómo tener una relación con Dios. ¿Se ha preguntado usted cómo puedo tener una relación yo con Dios? ¿Cómo puedo hacer que ese Dios que parece tan invisible, que parece tan inalcanzable, tenga una relación conmigo, con una humana, y poderlo tener con constancia? El objetivo de este tema es que nosotros aprendamos a tener una relación con Dios, que podamos poner en práctica ciertos pasos que nos ayuden a alcanzar este propósito y que usted de manera personal diga, me voy a proponer alcanzar a tener esa relación con Dios. Quiero leerles un versículo y si ustedes tienen su Biblia a mano pueden acompañarme también y se encuentra en Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Escuchemos bien. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a tener una comunión con Dios, vamos a tener resultados, vamos a tener frutos. Y esto es muy interesante, porque creo que el mundo está careciendo de cristianos, de personas que creen en Cristo y que viven en Cristo teniendo frutos. Lo que está sucediendo es que nos hemos llenado de un mundo de mucha palabrería. Hemos aprendido a conocer un lenguaje cristiano, un lenguaje en el que podemos pronunciar ciertas frases que se relacionan como que nosotros conociéramos de Dios. Pero ninguna frase, ninguna palabra aprendida, ninguna palabra repetida va a reemplazar la importancia de tener una relación con Dios y el fruto que eso dará. Por eso mismo debemos de empezar preguntándonos qué significa tener una relación con Dios. Pregúntese usted, ¿cómo yo sé que tengo una relación con alguien? Cuando yo tengo una relación con alguien, empiezo conociéndola. Pero a lo mejor solo nos saludamos ese día. Pero cuando ya empezamos una relación, eso quiere decir que ya hubo constancia en esa relación que habíamos iniciado. Probablemente ya nos llamamos por teléfono, ya nos comunicamos, ya tuvimos alguna salida. Y si hablamos de una relación sentimental, ya empezamos a conocernos para poder llegar a un propósito, que puede ser un noviazgo o un matrimonio. Cuando hablamos de una amistad, al principio simplemente la conocíamos y después aprendemos a identificar hasta sus palabras más mencionadas, empezamos a saber cómo sonríe esa persona, qué cosas le causan gracia y empezamos a tener lo que se llama una relación. Así debe ser con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con Él es porque empezamos a conocerlo. Y eso es lo que está haciendo que carezca el cristiano de una comunión verdadera, íntima, en donde conozca a su Dios y entonces poder tener un fruto de ello. Algo importante es que vamos a tener algunas claves para que esa relación con Dios se dé, porque de nada sirviera que yo hiciera el llamado a esta reflexión, pero que no les dé algunas claves que pueden ayudarnos, que pueden motivarnos y que pueden llevarnos hacia el camino que estamos esperando. Lo primero que debemos de saber es que Dios nos invita a comunicarnos con Él. ¡Qué maravilloso! El Dios que creó el universo, que creó la luna, las estrellas, nos invita a que tengamos una comunión con Él. Así que nosotros debemos de saber que Dios te invita a eso. Dios no te está rechazando. Dios conoce tu verdad, conoce tu realidad, conoce tu intimidad, pero aún con ello, Él te está invitando a que tengas una relación con Él. Mucha gente podrá decirte, tú no puedes acercarte a Él porque estás viviendo de tal y de tal manera. Pero para Dios es más importante que tú te acerques a Él porque primero será la semilla y después será el fruto. Así que primero Él pondrá la semilla en tu corazón que hará que un día dé el fruto. Y en ese fruto tú mismo tomarás las decisiones que sabes que honrarán el nombre de Dios. Lo segundo que debemos de comprender es que nuestra relación con Dios debe ser consistente. Y creo que aquí es donde fallamos. Muchas personas tienen una relación con Dios y entonces mucha gente empieza a hacer el comentario que solo es algo emocional, que es algo que no va a durar. O de repente a ti ya te pasó.
Te acercaste a Dios en un momento, lo hiciste muy bien y algo sucedió en el camino y te hizo retractarte paso a paso a ese conocimiento y a esa relación que tenías con Dios. Por eso es que es tan importante que mantengamos constancia, que permanezcamos en Él. Hay que ponernos propósitos para hacerlos. Los seres humanos debemos de aprender hábitos y la relación con Dios de alguna manera también lo es. Porque de inicio estás conociendo a un Dios que no ves, tienes que operar en fe. Pero mientras esa fe va creciendo y mientras tú vas teniendo una comunión más real y más concreta con Él, tus hábitos pueden hacer grandes cambios. Si tú empiezas a hacer hábitos de mantener una relación con Dios, estoy segura que vas a tener el fruto de poder tener más constancia y permanecer en Él. Así que para eso nosotros debemos de saber que hay una clave para que nuestras oraciones sean contestadas y es tener una relación continua con Dios. Nos ha pasado, y Dios es misericordioso. Pregúntate tú, ¿te ha pasado que de repente tienes una necesidad muy fuerte? Volteas a ver a todos lados y dices, ¿qué puedo hacer? Y vienes y dices, voy a orar. Voy a orar. Te arrodillas y en su misericordia Dios obra de la manera en que lo esperas o de manera inesperada, pero Él siempre obra. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una relación constante con Él? Vas a saber cómo llegar hacia ese trono. No vas a usarlo como una herramienta de alerta de última hora, de desesperación, sino lo vas a usar como el camino que tú ya conoces de cómo acercarte a Dios. Así que si tus oraciones de repente sientes que no están siendo respondidas, creo que podrías tener un poquito más de comunión con Dios y entender de mejor manera las respuestas que Él te quiere dar. Punto número 3, nuestra relación con Dios debe ser prioritaria. Así que no tenemos excusa, no podemos ponerla como para algo circunstancial. Quiero compartirte algo que a mí me ha sido muy funcional como parte de una enseñanza, y si tú eres padre, si tú eres madre, puede ser muy útil, y si lo quieres aplicar para ti, ¿por qué no? Yo tengo 2 hijos, uno de 5 años, uno de 2 años, y hemos tratado de poner en ellos el principio que sepan que lo número 1 siempre va a ser orar. Entonces, de manera curiosa, nos sucede que ellos despiertan todas las mañanas y me piden cualquier cosa. Entre ese cualquier cosa está que quieren bajarse a jugar, que quieren ir a desayunar, o que quieren ver tele, o que quieren hacer algo. Y hemos puesto ya en ellos el principio, y yo les digo, ¿qué es lo número 1? Y aún el niño de 2 años responde, número 1 es orar. Él sabe que no debe levantarse de esa cama y salir de ese lugar si no ha hecho el paso 1, que es orar. Se puede oír que es algo inclusive religioso, se puede oír que es algo que no están haciendo del corazón, sino que lo estamos obligando, podríamos decirlo de esa manera. Pero ¿saben que estamos formando un hábito que cuando somos adultos nos cuesta más formar? ¿Cuántos quisiéramos regresar el tiempo y que nuestros padres hubieran puesto principios un poquito más fuertes en nosotros para que no nos costara hacerlo de adultos? Si tú eres un adulto, te toca como a mí, ponernos nosotros los principios y empezar a hacer las cosas. Pero si tú eres un padre y tienes hijos pequeños principalmente, te toca a ti poner esos principios para que a él no le cueste. Que nuestra prioridad siempre sea orar, tener la comunión con Dios. Decir, no voy a salir de mi casa si no me he comunicado con Él. Hay ciertos pasos que nosotros no nos saltamos en el día a día. Tal vez no te saltas el darte una ducha, tal vez no te saltas el desayunar, no te saltas el poder hacer algo en casa, lavarte la cara, cualquier cosa que para ti sea parte de tus hábitos. No te saltes el tener comunión con Dios y que eso sea una prioridad. Y número 4, la relación con Dios comienza cuando recibimos a Jesús como Señor y como Salvador. Y esto para mí debería de convertirse en el número 1. Cuando tú empiezas a recibir al Señor como tu Salvador, sabes que tienes que hacer cambios, pero esos cambios vienen de una manera fluida. Algunas son decisiones fuertes porque hay que hacer cambios de malos hábitos, pero cuando tú sabes que has recibido al Señor Jesús, empiezas a rendir esa vida pecaminosa. No significa que no estás cometiendo pecados con constancia, pero ya no vives una vida de pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de vivir una vida en pecado
es que tú ya llevas una vida sin importarte cuáles son las consecuencias, sabiendo que tus actos no están correctos. De hecho, puede que en algún momento ya no los veas como incorrectos. Entonces, una vida de pecado se vuelve algo normal para ti. Vivir una relación extramatrimonial, dices tú, ya no lo ves mal. Vivir en mentira, ya no lo ves mal. Vivir robando, ya no lo ves mal. Pero una vida con pecados aún en Cristo es cuando tú haces algo malo y sabes que eso estuvo mal. Te arrepientes, te sientes triste, sabes que fallaste y entonces vas al trono de gracia a ponerte a cuentas. Y eso crea una verdadera relación con Dios. Si tú te has preguntado, como yo me lo he hecho, yo me he hecho esa pregunta y yo digo, ¿por qué siendo por ejemplo Guatemala un país altamente religioso, ¿por qué no vemos frutos? ¿Por qué suceden tantas cosas? Y creo que es porque de manera individual cada uno no está haciendo su función en relación a Cristo, en relación a su Dios. Entonces no variamos absolutamente en nada con cualquier otra denominación que viene y cree en otro Dios. Porque si tú no tienes una relación y yo no tengo una relación con un Dios vivo, no tengo nada diferente a cualquier otra religión. Por eso mismo es que vemos tanta fe muerta, tantas personas que solo las vemos, como dicen las abuelitas, en una llamarada. Decimos, esta persona vino a Cristo y la vemos emocionada, la vemos brincando, la vemos haciendo cambios, pero esos cambios no se mantienen. Pero es que nadie, tu líder, tu pastor, nadie puede llegar a tu casa a doblar tus rodillas y hacer que tú tengas una comunión con Dios. Nadie lo puede lograr, ni siquiera tu cónyuge. Es una decisión personal. Por eso es que tiene que ser una decisión poder tener una relación con Dios. Siempre vamos a poder estar más cerca. Y concluyo diciéndote que nosotros debemos de hacer que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, pero también debemos de hacerlo entronado en cada una de las áreas de nuestra vida. Hace un par de años yo pasé un proceso muy complicado y ese proceso fue un proceso de ansiedad. Yo nunca había experimentado la ansiedad, la había escuchado y me parecía inclusive que tenía algo que ver con que la gente no quería tomar decisiones. Y yo decía, creo que le falta fuerza de voluntad a esa gente. Y me tocó experimentar lo que era decir, tengo una ansiedad que gracias a Dios no llegó a depresión, pero la pude experimentar. Y la experimenté en un momento muy pleno de mi vida, entonces no tenía coherencia con lo que me pasaba, con lo que yo estaba viviendo. Cuando ya pasé todo eso, cuando logré salir de esto, le pregunté un día al Señor, ¿por qué? ¿O cuál había sido el propósito de todo esto? ¿O por qué me había pasado en un momento de plenitud? Y su respuesta fue muy fuerte y me llamó mucho la atención y me dijo, siempre puedes estar más cerca de mí. Creo que a veces pensamos que estamos cerca, pero Dios nos dice que siempre podemos estar más cerca. Nunca pienses que estás lo suficientemente cerca de Dios para no querer buscarlo un poco más, porque estoy segura que Él te extiende la mano para que estés mucho más cerca. Hermanos, los invitamos para que podamos hoy ponernos como propósito tener una mejor relación con Dios, una verdadera comunión y que eso dé el fruto que esta sociedad está esperando. Pero antes de que ese fruto llegue a la sociedad en general, ese fruto va a llegar a tu familia, va a llegar a tu cónyuge, va a llegar a tus hijos, a tus papás, a las personas más cercanas que están anhelando ver esos cambios, que solo ante la presencia de Dios se van a dar. Si te preguntas, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? Porque siento que no lo estoy logrando, yo te digo, en la presencia de Dios es en el único lugar que podemos someter todas las cosas para poder triunfar en Él. Los invito para que nos puedan acompañar en esta oración y puedas entregarle al Señor esa área en tu vida y puedas tener la decisión del querer como el hacer, de llegar a tener una comunión con Él. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú siempre nos hablas. Y yo sé que esta palabra ha llegado a un corazón que lo necesitaba. Hoy, Señor, nos despojamos de toda manera de pensar personal, de toda religiosidad,
de considerar que con ir a una iglesia o con leer la Biblia o con hacer ciertos pasos litúrgicos, Señor, podemos nosotros tener acceso a ti. Cuando el verdadero acceso a ti es doblar nuestras rodillas, adorarte y tener comunión contigo. Y todo lo demás va a ser una necesidad que nuestro espíritu nos va a pedir poder cumplir. Amado Señor, te pido que toda persona que esté escuchando este tema pueda ser redarguida en su espíritu y pueda someter toda área que está en rebeldía a tu nombre y que pueda dar el fruto que todos están esperando y principalmente su alma necesitada está anhelando. Amado Señor, te damos gracias porque eres bueno, fiel y siempre permaneces. Danos el querer como el hacer, como tu palabra lo dice, para poder hacer las cosas conforme a tu propósito y alcanzar, Señor, todo lo que tú has predestinado para nosotros, esa buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de mucha bendición. Por favor, comuníquense con nosotros si tienen alguna necesidad para acompañarlos en oración. También les recordamos que todos los domingos a las 10 de la mañana los esperamos en el servicio general para que puedan ser parte también de la comunidad que somos en Cristo Jesús. Pero más importante es tu comunión personal. Dios los bendiga.